Bueno, en ese punto de seminarios taller había una pequeña duda, es que las regionales escogieron tema pensando que íbamos a estar trabajando alternos, es decir, íbamos a estar por Skype o por algún otro medio donde ellos iban a dictar también los seminarios, y pues ya lo coloco a consideración de ustedes si lo hacemos así con ellos o que ellos dicten sus talleres, graban y envían la experiencia. Ahí sí lo coloco en consideración de ustedes. La idea es que no sea un traumatismo estarnos conectando con ellos y no garantizarles a ellos la proyección del taller. ¿Listo? ¿Todos están de acuerdo? Profe Luis, Aura, Javier. No por uno, acuérdense. Muy bien. Entonces dejamos que las regionales más bien desarrollen sus propios talleres acorde a las temáticas que ellos quieran agrupar. Bueno, los documentos, las actas de reuniones, es importante que las reuniones que se hacen alrededor de los macroproyectos se registren, o sea, todas esas discusiones que se hagan se registren. La idea es que no gastemos tanto el tiempo en cosas protocolarias, pero sí es importante registrar lo que se hace. Porque si se llega a… Sí, hace una relatoría y en una hoja y lo pasan y ya, porque muchas veces cuando pasamos ante el ministerio, la toma de decisiones frente a procesos de investigación o curriculares se tienen que evidenciar a través de actas. Entonces, por eso es que se molesta institucionalmente que se tengan todos los registros. Muchos de los problemas que tienen las instituciones es que no sistematizan la información. Han hecho muchas cosas, pero no tienen tampoco la documentación. Entonces necesitamos hacer eso. Bueno, los convenios con el sector externo, eso ya lo había explicado en la reunión pasada, que es importante crear redes, articularnos con el sector externo, pues los macroproyectos no se encierran en la institución, sino que tienen que abarcar la parte externa también. Entonces es importante mirar cómo podemos hacer alianzas o redes con el sector externo, sea académico, industria, comercio, lo que sea, pero es importante tener ese mecanismo de comunicación con el sector externo. Entonces, el primer proceso se hace es una carta de intención. El convenio es de cooperación académica, no se hace un convenio financiero todavía. Sin embargo, ya cuando se hace un convenio de cooperación académica, hay implícitamente un convenio financiero porque son los sueldos instaurados de ustedes. Entonces, eso se llama presupuesto instalado en las instituciones. Los formatos de informes técnicos de investigación son formatos desde PMI, son formatos que ayudan a hacer seguimiento a los proyectos de investigación que se ejecutan con una fecha y un cronograma, teniendo en cuenta que el formato de informe semanal depende muchísimo que el cronograma esté estipulado, el de los macroproyectos. Es que si todavía no está estipulado el cronograma de los macroproyectos, pues va a crear una entropía hacer esos informes semanales. Entonces, es importante que los macroproyectos tengan ya los cronogramas de ejecución, es decir, esas discusiones que se están realizando alrededor de la temática, alrededor de los objetivos, estén plasmados en el cronograma del macroproyecto. Y así se pueden evidenciar en los formatos de informe semanal cuál es el porcentaje que ustedes llevan de avance del macroproyecto. Entonces, si un profesor hace en el informe semanal que de avance lleva el 100% en lectura del estado del arte, pues quiere decir que ya terminó esa primera parte, señora. Ya lo paso el formato, Aquí lo tengo. No, pero sí hay discusión sobre el formato. Dime. Perfecto, o sea, perfecto, pero igual tiene que haber un cronograma para ese diseño del macroproyecto también. O sea, todo se tiene que ejecutar bajo un cronograma. Lo que a nosotros nos pasó con Bruno fue más o menos eso, porque digamos, por ejemplo, dentro de nuestros informes semanales había actividades semanales que se concretaban. O sea, el martes había reunión de macroproyecto 2 y la reunión se acabó y pues queda el 100% del proceso. Entonces, la duda que nos surgía hace un rato hablando de esos porcentajes era si nuestro macroproyecto todavía está, digamos, en construcción de antecedentes y en elaboración,
¿qué porcentaje de macroproyectos tendríamos que poner? No, es que ahora lo acaba de indicar. ¿Hasta cuándo van a durar planteando el macroproyecto? Tienen que también, exactamente, tiene que ejecutarse bajo un cronograma, no se puede hacer así bajo la improvisación. No, yo entiendo. Entonces tienen que mirar en el cronograma general, que era lo que le decía a Luis en la primera reunión que tuvimos. No, es que los informes tienen que ejecutarse bajo un cronograma, para que me entiendan. No puedo decir, es que leí 4 lecturas, ¿de dónde saca ese porcentaje de las 4 lecturas? Claro, eso está indicando acá en esta casilla cuántos son los porcentajes, cantidad, número, porcentaje de resolución del proyecto. Laura, pero no, a lo que yo voy es, por ejemplo, digamos, hemos estado hablando que el estado del arte lo vamos a estar trabajando hasta junio, ¿cierto? Mayo, junio. Entonces, digamos, por ejemplo, de aquí a mayo, junio hay unas fechas, pero entonces, ¿cuál es el porcentaje de avance? Yo puedo poner 2% o 10% o 12%, pero sí como que de qué avance a qué avance se pone del 0 al 15. Uno coloca los porcentajes de acuerdo a las prioridades dentro del macroproyecto. Es decir, nosotros no podemos estar colocando que mi primera revisión literaria tiene un valor del 20% sobre el 100% del proyecto. Aunque el estado del arte, que ustedes saben que el estado del arte demanda más tiempo para la construcción de una propuesta de investigación, la que nos va a permitir casi que plasmar las hipótesis. Entonces, ¿cuánto equivale ese estado del arte al proyecto? ¿Cuánto porcentaje tiene? ¿El 40%? ¿Cuánto tiene el porcentaje del estado del arte en un proyecto de investigación? Depende, es casi que póstumo, o sea, eso lo determina cuando termina. Pues hacia vuelve pájaro, puede ser un 40%. Puede ser un 40% por el diseño, ¿no? Pero es que necesitamos… Bueno, les explico de la mejor manera. Lo que pasa es que los proyectos tienen inversión con un fondo que no es institucional. Igual hay que mandar las propuestas, igual hay que mandar cronogramas, igual hay que mandar el presupuesto. No puedo decir, es que va mucho tiempo, es que ustedes tienen que reunirse y ejecutar, delimitar. Es importante. Y tienen que tener en cuenta que el macroproyecto va a 3 años. Yo no puedo decir que el estado del arte va a 3 años. Entonces es importante que ustedes delimiten. Ya está el formato. Tiene una intencionalidad y un objetivo, un formato. Una cosa es hacer un formato de informe de investigación y otra cosa es hacer un formato de seguimiento a un contrato y otra cosa es hacer un formato de investigación del líder de investigación que evalúa de manera macro el proyecto y otra es hacer un informe de investigación que tiene que ver con tu parte exclusiva dentro de ese… Este es un informe de seguimiento contractual, claro que sí. Claro, es que de hecho lo está indicando porque es contractual. Claro, es un informe, son tipos de PMI donde mira la viabilidad del proyecto. De aquí a 3 meses sabemos si el proyecto tiene o no tiene vía como tal, si vale la pena invertirle los 480 millones de pesos o no. O sea, es el modelo DOFA, con esto se hace el modelo DOFA en 3 meses, por eso es importante los asesores técnicos externos fuertes en las temáticas para que ayude a darle línea al macroproyecto. Señor. No, que lo que habíamos hablado atrás es qué posibilidad hay de que de pronto se unifiquen los formatos para no hacer dos informes la semana. Es que no creo, Gask, no creo. No, porque estos son informes desde la Vicerrectoría de Proyectos Especiales, no es ni siquiera de la dirección, ya son proyectos que se instauraron institucionalmente. O sea, pero para pues, maximizar como el tiempo, porque ahora como de las dos prioridades que sinopsis también. Yo sé, mi reina, pero es que… Yo sé. Estos son simplemente para hacer seguimiento, son muy puntuales. Simplemente si se hicieron los 4 RAEs, se colocan los 4 RAEs. Este informe de seguimiento contractual va dirigido a las 38 horas de investigación que ustedes tienen. No va en este informe lo que ustedes están haciendo en la academia. La reunión no, por eso no lo podemos unificar. No podemos unificar esto porque este es un seguimiento, este es un seguimiento contractual de las 38 horas de investigación. Hay 2 cosas que yo quería aclarar un poquito más con la líder. 2 cosas que la institución pide, ¿sí? A veces ni siquiera es de la dirección de programa, a nosotros también nos hacen seguimiento. Una cosa es que yo tengo que enviar un informe todos los viernes, casi a primera hora.
Entonces yo les he dicho a todos, los informes me los entregan por muy tarde el jueves a las 12 de la noche, o sea, sin excepción. En serio, qué pena con ustedes, sin excepción ninguna. 2, como son 4 docentes en el cargo de medios audiovisuales, pues ya ustedes unificarán un solo informe que necesito de investigación de cada una de las cosas conglomeradas. Pero el informe, y es una preocupación, que ya van 2 veces, el anterior informe que envié de la vicerrectoría no le pude incluir el porcentaje del avance, ¿sí? Entonces ahí hay una comunicación que yo creo que deberíamos mirar. Entonces la pregunta es, y un poquito lo que decía Vicerrectoría Académica, y fue cuando la semana pasada en reuniones también enviaron una información, precisamente por ahí acaba de enviar una información Dalila, no la he visto, sin embargo, eso fue hace 2 horas, de ejemplos de informes, pero me imagino que va a ser los mismos que enviaron la semana pasada, que fue el que yo les copié. Entonces está el cuadro de Excel que envió Vicerrectoría, que es el que están haciendo y vamos bien, y está el nivel de porcentaje, pero el nivel de porcentaje se mide es que se toman, hablando de un semestre, de las 16 semanas, y el proyecto dura 16 semanas, y esas 16 semanas, ¿qué porcentaje van? Si tú me colocas que vas al 100%, pues se terminó realmente el proyecto como tal, ¿sí? Hay subactividades, ¿sí? Pero el proyecto como tal va. Entonces, viendo todo lo demás, porque es que es la misma información, que un análisis yo decía, pero ya terminaron el proyecto, que es lo que preguntaba yo a veces los profes el semestre pasado, ¿hasta dónde van? ¿Cómo van con el proyecto? No sé cómo van el proyecto porque no estoy en todas las reuniones con ustedes, pero ¿cómo van? Entonces, eso es un balance para, sinceramente, más o menos detectar qué es lo que están haciendo, porque pues obviamente Laura reporta, y si yo no entiendo algo, pues pregunto, y ya lo que tú decías, mirar a ver en qué espacio me reúno yo con los investigadores, y es un poquito más conversar, porque a veces uno lee y no entiendo muy bien, pero ustedes sí entienden, entonces entiendo el proceso. Entonces los porcentajes lo están mandando al 100%, el informe no se puede ir a un 100% porque la actividad si no ya se acabó el proyecto al 100%. Generamos la actividad, porque son informes semanales, decimos que hicimos 2 reuniones del macroproyecto 2. Esas 2 reuniones pues se concluyeron, son 100%. No hay ningún problema. Colóquenla sobre el 100%, lo importante, entonces, si usted se programó una meta, pero se están no me estoy contradiciendo, es para no alargar la reunión, no lo estoy contradiciendo, es que ahí nos piden porcentaje sobre el macroproyecto. Entonces, esa actividad por actividad vale un 2% sobre el macroproyecto, 3%, 2%. Lo que pasa es que para que ellos lo valgan por el 100% no hay ningún problema. Si cumplió las lecturas esta semana, entonces lo coloque al 100%, equivalente al 2%. Entonces, por eso yo decía, ¿ustedes pueden colocar una actividad se realizó al 100%? Sí, hay miles de actividades. ¿Y el macroproyecto cuánto va al porcentaje del proyecto total? Al 5%. Entonces, uno es que, y lo que decía el vicerrector decía, y por eso les dije yo en esta semana y le decía en comité del lunes, ¿cuál es el resumen de hasta dónde van con el proyecto? ¿Sí? El porcentaje del proyecto es avanzado, y vamos a un 10% del proyecto. Que las subactividades se complementaron al 100%. Listo, ustedes terminaron 4 lecturas, terminaron un convenio, entonces decían, estamos en propuesta, estamos analizando, 100%. Y yo decía, pero un balance, apenas están empezando a analizar un proyecto, una propuesta que están debatiendo y 100% completada. Yo hablo de los mis docentes, no sé de los demás. Entonces, la idea es que si la actividad se completó al 100%, bien, pero la otra pregunta es lo que preguntaba Victoria, en el proyecto, ¿a qué porcentaje van? Si son las 16 semanas, ¿a qué porcentaje van? ¿Y cuál es la sinopsis o el resumen de donde van chiquitico? Una sinopsis son 5 en nuestro campo, ¿sí? Y las evidencias como tal. Eso es uno. Más que todo dentro del informe, porque pues ya se ha presentado varias veces, vuelvo y digo, el otro informe yo lo envié así porque no lo podía enviar. Entonces la pregunta retórica es que me dice el vice a mí, Bruno, ¿y usted como que no habla con los investigadores? ¿Usted no sabe ni paila de lo que están haciendo? ¿Usted no tiene comunicación con el líder de investigación? Aquí veo todo al 100%, entonces como terminaron todo, pues terminemos el contrato de los docentes investigadores porque aquí están todo al 100%, culminaron. Los felicitamos, démosle el pago total de los 100% del año y se acabó porque aquí veo todo al 100%, pero acá se contradicen que apenas están empezando, entonces no entiendo qué es lo que está pasando. Eso es uno. Y para terminar, ya no es del informe, recomendarle a los docentes y aprovechar, y yo no sé, pues obviamente aprovechando el lado de los lineamientos que tenemos, de lo que se habló con la decanas, los comités de programas son obligatorios estar, bajo excusas que se tengan o se informen previamente.
¿sí? Y qué pena ser tan directamente, y los docentes míos que no vayan a los comités, empiezo sanciones disciplinarias, si no hay un preventivo, porque no están informando de las actividades que están yendo. Entonces uno dice, ¿por qué no vino? ¿Avisó? Ni idea. Entonces, ojo con eso, los comités del programa de medios quedaron todos los lunes a las 2 de la tarde, porque también una reunión que tuvieron anteriormente con la decana, la misma decana me dijo, Bruno, tus docentes no van a estar en el comité contigo hoy porque están en una investigación. Listo, Cata, pero te recomiendo y te recuerdo porque mucho alineamos informaciones y los docentes de investigaciones dan información a lo que está pasando dentro de los procesos investigativos. Para mí no es negociable. Tengo una cita médica, profe, muévala para donde quiera, o sea, cuadre con lo que sea, tiene toda la semana. ¿Sí? Yo voy al médico los sábados, qué pena con ustedes, ¿sí? O miren, no Bruno, es que me programaron una cita hace 3 meses, pues dígame hace 3 meses, conmigo no hay ningún inconveniente, pero no están informando porque están llegando los comités. Entonces esas son las dos cosas, primordial son los informes. Para darle solución a eso, les voy a enviar un formato de cómo llenar un formato. No, pero sí es un formato que les va a servir, es decir, si están colocándose ustedes proyectar, escribir un artículo, ahí les va a decir semana a semana cuánto lleva la parte del artículo, el borrador, cuánto lleva el borrador, el 50%, el 60%, y para eso les va a generar también una disciplina que a veces somos muy inteligentes, pero no tenemos disciplina. Entonces, eso nos va a llevar, ese cronograma, no, pero ese cronograma en el sentido de cumplir un cronograma, a eso me refiero, no son indisciplinados. Entonces ese cronograma me va a servir simplemente para copiar y pegar los porcentajes que llevo de los procesos. Nosotros obviamente pusimos una discusión en las vicerrectorías porque semanalmente un informe es una locura. Por eso en el cronograma que yo compartí lo coloco parcial, me parece más importante para mirar los niveles de compromiso y productividad de cada uno de ustedes, y coloqué el 11 de junio, que es donde pido el primer informe parcial. Y ese sí tiene una estructura de conciencias en la presentación de informes. Pero estos ya son cuestiones que se me salen un poquito de mis manos. Pero lo que quería explicar era que estos porcentajes los pueden colocar ustedes por proyección de tarea, al 100%, cumplir las 4 lecturas, los RAEs, que indicó la decana que eran los mínimos RAEs que podría sacar un docente investigador semanal. Entonces, se coloca… Ojo que no son libros, son RAEs de lectura, no agarro siempre libros, agarro capítulos, agarro artículos científicos en las revistas. Yo entiendo todas las quejas de ustedes, pero esto no es teletrabajo. Segundo, es importante las reuniones para dialogar qué se está haciendo cada uno de ustedes. Yo peleé para que ustedes no estuvieran aquí las 38 horas en la institución, porque no hay una garantía ni puesto de trabajo ni conectividad, Javier. Lo siento, pero que usted pierda el tiempo viniendo hasta acá, lo siento, pero es importante esas reuniones de la escuela. Y Diego, las 3 reuniones son 2 reuniones que se han hecho y son obligatorias las del macroproyecto. Yo les dije en la primera reunión, hay una política institucional de contratación de ustedes, en las cuales son 38 horas para investigación, 32 para el proyecto y 6 para semilleros, 10 horas de clase. Eso es lo que tienen ustedes y eso es lo que da 48 horas. En muchos casos, de los que le está sucediendo a ustedes, solamente dictan 2 clases, les quedan 6 horas, que son las que hace uso los directores de programa. En esa no me meto yo, si los directores de programa las están utilizando para opciones de grado, porque dentro de las clases disciplinarias, no, las opciones de grado, no, Diego, no. Sí debería articularse, pero no entran dentro de mi función como líder de escuela. Les voy a decir una cosa, si ustedes van a estar participando en esas reuniones sin respetar sus 38 horas de investigación, es cuestión de ustedes que no se hagan respetar sus horas de investigación, porque a la hora de pedir resultados ustedes no pueden decir es que me la pasé en reuniones en el programa, y eso se discutió ante decanatura. Ustedes dan lineamientos, no están metidos de fondo, para eso hay unas horas que están dictando clases que son las de opciones de grado, es que es un contrato que ustedes tienen. Ahí sí ya es cuestión con la directora del programa que no pueden generar más horas aparte de esas. Ustedes responden por un proyecto de investigación, no responden por la investigación de un programa, para que me entiendan. Luis Ernesto Vázquez, macroproyecto 2. Nosotros comenzamos el montaje del macroproyecto número 2 sobre la base de un documento que presentó la profesora Aura en términos de historia compleja, ¿no?, de la comunicación y el diseño, mirado desde las metodologías de las historias de vida.
A raíz de esa discusión entonces nosotros precisábamos como 3 elementos o 3 premisas fundamentales que iban a cruzar, digamos, como toda la propuesta. La primera, evidentemente, el problema de la historia. La segunda, las complejidades que se presentan entre las tensiones, múltiples tensiones y los campos de fuerza que se dan dentro de la historicidad del ser humano. Y la tercera, que tiene que ver con la metodología, que es la de las historias de vida. Con las historias de vida, pues nosotros intentamos concentrar, digamos, como toda esa problemática de la historia en el sujeto, ¿no? El sujeto como síntesis, digamos, como de la historia, y mirada de manera interdisciplinar desde las diferentes presencias de los compañeros que están en el grupo, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista metodológico, nosotros hablamos de un tipo de investigación histórico-hermenéutico, hablamos de un enfoque cualitativo y hablamos de una metodología centrada en las historias de vida. O sea, estamos centrados ahí en las narrativas y en los relatos. Es una cuestión que tenemos que precisar también desde el punto de vista epistémico para ver dónde nos vamos a parar. Perfecto. Y un eje fundamental que hablábamos nosotros en alguna discusión, que era la parte ético-estética, ¿no? Una mirada ético-estética. Ahí establecimos también un puntal de discusión bien interesante, dadas, digamos, como las naturalezas de las disciplinas. En ese sentido, Martín nos aportaba una excelente reflexión a partir del video y el texto de Deleuze, ¿no? Sobre el problema del acto creativo, que ha sido bien interesante y bien iluminador, y pues que ya lo tenemos ahí dentro de la estructura del marco teórico. En la estructura del marco teórico pues tenemos los 3 ejes, tenemos el eje de la historia, tenemos el eje de la complejidad y tenemos el eje de la subjetividad y las historias de vida. Desde el punto de vista de la historia, pues tenemos inicialmente planteado un recorrido por las disertaciones, hablábamos de las disertaciones marcianas, ¿no? Inicialmente, luego pasábamos por las de Frankfurt, Walter Benjamin, ¿sí? Hobsbawm, y llegábamos a tocar algunos planteamientos de Legoff, la Escuela de los Anales de la Historia, para concentrarnos en la mirada histórica desde la decolonialidad, ¿cierto? Una mirada histórica más puesta desde nuestro continente, ¿cierto? En el ámbito de la complejidad, inicialmente comenzamos con Edgar Morin, ¿no? Lo hemos mencionado, ¿no? No hemos hecho los desarrollos todavía de debate. Edgar Morin, luego se nos plantea la posibilidad de la profesora Janet, que nos coordinó el taller de historias de vida, nos plantea la posibilidad de que nos adentremos en la lectura de Pregolini, ¿no? También para mirar, digamos, como desde ese punto de vista, el ámbito de lo complejo. Y las historias de vida, pues estamos mirando algunos textos, miramos el texto de una profesora de la Universidad de La Plata, una investigadora de la profesora Natalia, pero no recuerdo el apellido, ¿no? Lagarraña, ¿sí? Lagarraña, sí, con G de huevo. Bueno, y ahí vamos, ¿no? Estamos ahí, los debates han sido bien interesantes, ¿cierto? Bien. Bueno, lo interesante que estamos trabajando entre el macroproyecto 1 y macroproyecto 2 es que hay un punto de intersección y nosotros también estamos trabajando que es la complejidad. De hecho, toda la investigación social siempre toca ese tema de la complejidad. Hemos trabajado bastante también a Edgar Morin, estamos en esas discusiones de hecho sobre Edgar Morin, la complejidad y lo que son los modelos sistémicos y cómo se han creado los modelos sistémicos y cómo nos permite mirar esas atmósferas o biosferas de la sociedad realmente, para ver cómo están conformadas, cuáles son esos niches o contactos que tiene cada uno de los sistemas, pero preámbulo lo hace aquí Darwin. En el año 2015, en el cierre del año pasado, nuestra última actividad investigativa fue generar esa propuesta de investigación. Hicimos un taller de trabajo bajo la posibilidad de juntar ideas investigativas porque ya sabíamos que se venía la propuesta de macroproyecto y bajo el enfoque de marco lógico juntamos nuestros intereses investigativos pero también la tradición de lo que cada uno de nosotros ha venido investigando aquí en la CUN. Yo sí estoy un poco de acuerdo con algo que decía Luis, es la necesidad de la mediación, ¿sí? Es decir, el construir
¿sí? Esa idea de investigación y ese planteamiento inicial hace parte de la realidad institucional, ¿sí? Un poco con las dinámicas que conocemos, sigamos conociendo de la CUNO. Pero ya en este momento, pues lo que hacemos es tomar ese elemento que tenemos y empezar a trabajarlo con una mirada investigativa un poco más fuerte. Por eso los encuentros que tenemos todos los martes a las 2 de la tarde están destinados a inicialmente reconocer qué es eso que estamos haciendo y cuáles son las categorías y cuáles son los lugares de enunciación que nos van a permitir a nosotros ponernos de acuerdo en algunas cosas. Entonces empezamos con una discusión acerca de la emergencia de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces hicimos un trabajo que me parece muy bonito con el texto clásico, que ya es clásico de Emmanuel Wallenstein, de Abrir las ciencias sociales, porque nos parecía importante saber desde dónde, ¿sí? Nos parábamos para hablar de la ciencia social. Entonces, ese ejercicio nos propuso una metodología de encuentro tipo seminario alemán. Uno de nosotros presenta el texto, los demás traemos nuestros aportes, vamos discutiendo y vamos asumiendo categorías que nos permitan nombrar las cosas, para que cada uno, dentro de sus intereses de microproyecto y el enlace con las regionales, pueda asumir ese lugar de enunciación y empezar a dialogarlo con las demás categorías. Y entonces, luego de eso, pues empezamos a trabajar la idea de qué es la teoría de sistemas, ¿sí? Porque si queremos hablar de un enfoque sistémico, pues tendríamos primero que entender un poco qué es eso. Y ahí nos hemos parado un poco a discutir, a reconocernos en la palabra, a reconocernos desde los intereses y saberes de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque me parece que es en esos encuentros donde uno sí se siente investigando, donde uno se siente oxigenado, donde uno siente que está ese aliento sin querer ser una escuela intelectual, pero que sí uno dice, eventualmente se podría construir con esto un programa de investigación dentro de la Escuela de Comunicaciones de la CUN. Entonces, una cosa que empieza a emerger es precisamente mirar qué es lo complejo, ¿sí? Pero sabemos claramente que no vamos a validar la teoría de sistemas desde una perspectiva teórica o metodológica de nuestro proyecto, sino que consideramos en un primer momento que puede ser una mirada epistemológica para entender lo metodológico, ¿sí? Y desde ahí, digamos que seguir avanzando en las búsquedas y claridades de cada una de las categorías que abordamos cada uno de los martes, ¿sí? Me parece una linda coincidencia un poco lo que señala Laura acerca de que la categoría de la complejidad pueda hacernos encontrar, porque yo sí le creo a Catalina cuando ella refiere que es importante que nos consolidemos como una escuela de investigación, ¿sí? Y a veces el estar corriendo en cada macroproyecto como que no nos permite juntar, ¿sí? Y encuentros como este, encontrar categorías como esas, pues creo que permite avisorar una eventual escuela, un eventual programa de investigación más bien.